De esta denuncia que está haciendo el Estado peruano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos acompaña Luis García Corrochano, él es internacionalista. Bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, este es un caso pues sin precedentes, ¿no es cierto? Es la primera vez que un Estado denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como es lógico, es un tema que ha desatado controversia, pero además es muy interesante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál es su punto de vista? No, evidentemente es un asunto jurídico delicado y debería ser tratado como tal, no como un asunto meramente político, aunque tiene una arista política muy relevante. En este sentido, lo que pretende el Estado peruano demandar a la Comisión ante la Corte me parece absolutamente inconducente. Primero, la Corte recibe denuncias sobre violaciones de derechos humanos. La Comisión no ha cometido una violación de derechos humanos, sino que ha dado un informe sobre una supuesta violación de derechos humanos y con él una recomendación. Lo que el Estado puede hacer es demandar ante la Corte sobre el informe emitido por la Comisión para contestar este informe, en el sentido que no es procedente la recomendación que hace la Comisión Interamericana para darle libertad o un nuevo juicio a la señorita Benenson o una reparación. Sí. Ahora, frente a la cuestión de competencia, ¿cómo debe resolver entonces la Corte? La Corte solamente puede ver los casos de derechos humanos. No debería resolver cuestiones de competencia, finalmente, ¿no? No, absolutamente. Aquí no se puede plantear la competencia o incompetencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni el exceso de poder. Esto sería una cuestión ya más bien política. El Perú tendría que plantear esto ante el Consejo Permanente o convocar a un Consejo Consultivo de Ministros de Relaciones Exteriores política, a la OEA, directamente a la OEA. Ahora, ¿por qué saltar entonces esta etapa? Quizá lo que está tratando de hacer el Estado peruano es ganar tiempo frente a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quizá también, hasta cierto punto, ir ablandando el terreno frente a la OEA para obtener resoluciones a su favor. Bueno, pero una acción como esta en realidad es una pérdida de tiempo porque es una acción inconducente, es decir, no procede denunciar a la Comisión ante la Corte. Ahora, Fernando Olivera afirma que esta estrategia afirma a su vez la adhesión del Perú al sistema interamericano de derechos humanos, porque a diferencia del gobierno de Alberto Fujimori, que trató de retirarse de la competencia contenciosa de la Corte, lo que se ha hecho ahora es tratar de solucionar este problema dentro de los fueros de la propia Corte. Por ese lado es positivo, me parece, la actitud del gobierno, ¿no? Yo creo que la verdadera afirmación de una vocación de sostenerse dentro del sistema interamericano de derechos humanos se dará si la Corte se pronuncia sobre este caso y si el Perú está dispuesto a cumplir la sentencia, pero no sabemos cuál puede hacer. Ahora, el gobierno ha sustentado esta actitud, esta novedosa posición en el artículo 61 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es posible? A tenor de lo que dice el artículo 61, simplemente nos habla de las competencias y funciones. Y es decir, en este caso, solo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso ante la decisión de la Corte. Pero eso no quiere decir que los Estados partes puedan acusar a la Comisión ante la Corte. Quien acusa es la Comisión a los Estados partes por violación de derechos humanos. Se acusa a Estados que son los firmantes de los pactos de derechos humanos y los responsables del mantenimiento del sistema interamericano. No es posible. ¿Es excluyente este sistema? Es decir, ¿no pueden intervenir las organizaciones internacionales también como denunciadas? Por ejemplo, digamos, la OEA, si es que tuviese alguna fuerza militar, ¿no podría ser denunciada? Sí, dentro de un eventual proceso de intervención armada que no se ha dado nunca. Digo, como lo haría, por ejemplo, la OTAN, ¿no? Como es el caso de alguna otra organización, ¿no? Evidentemente. Tal vez estaríamos ya en el dominio del derecho penal internacional y de la Corte Penal Internacional, pero no en el caso de una violación de derechos humanos, porque esto está pensado en tiempo de paz cuando se producen situaciones de violación de derechos humanos. El otro escenario es más bien una situación de conflicto, tiempo de guerra, donde se aplica el derecho humanitario. Ahora, hay mucho desconocimiento sobre este tema, ¿no? Y mucha gente habla sin conocer realmente el tema. El congresista Jorge Mera, de UPD, por ejemplo, ha postulado el retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una cosa que suena surrealista después de los últimos 3 años que ha vivido nuestro país, ¿no? Bueno, pero se produjo un retiro y hasta hoy nadie ha dicho que no puede ser posible un retiro de una competencia contenciosa. El problema concreto es el siguiente. No, bueno, una vez que hubo una resolución de la Corte en ese sentido, diciendo no solamente que el Perú no podía retirarse, sino que era que tenía la competencia para ver todos los casos que se veían sobre derechos humanos del Perú. Hubo una sentencia sobre competencia que por arte de Birlibirloque le otorgaba a la Corte la posibilidad de decidir una competencia que no se le concedía, es decir, una cosa absolutamente discutible desde el punto de vista del derecho internacional. Ese caso es bastante discutible en muchos de sus procedimientos. O sea, que usted postularía que el Perú se retire de la competencia. No postulo que se retire porque ya estamos frente al caso.
Ya ahora curarse en salud es tarde. Estamos frente al caso... O sea, que estamos sería en la curarse competencia en salud, contenciosa. retirarse de la competencia contenciosa. No, curarse en salud es lo que ha hecho la comisión, por ejemplo, cuando ha dicho que no tiene nada que ver la nacionalidad de la víctima con la decisión que acaba de tomar. Dándonos a entender que no se puede cuestionar el hecho de que sea una ciudadana extranjera, concretamente norteamericana, que ha cometido ¿no? Digamos, pero no puede actos decir de terrorismo en el Perú. Pero usted afirmaría que tiene que ver, es decir, si usted fuese un magistrado diría, no, sí, evidentemente Lori Berenson es norteamericana y por eso pues tengo que responder en ese sentido. Tendría que tener una evidencia de que su nacionalidad ha sido determinante en la condición que le concede la Comisión Interamericana. Pero es evidente que si un terrorista en Estados Unidos trata de volar el Capitolio, sí recibiría un juicio y una sentencia. Es que quizá ahí está la contradicción dentro del sistema interamericano, ¿no es cierto? Porque estamos además ahora dentro de una avalancha globalizada de lucha contra el terrorismo, más aún después de lo que ocurrió en el 11 de septiembre, ¿no? Quizá por ahí uno no entiende la actitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿El Perú debería retirarse de la Corte entonces? Yo creo que esa no sería la solución ahora. Hay que plantear una reforma profunda del sistema interamericano de protección de derechos humanos, porque resulta francamente perverso que un sistema ideado para la protección de los derechos humanos y con ellos para la consolidación de la democracia pueda trabajar para socavarla y para defender los derechos de quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos. Hoy en día, los principales violadores de los derechos humanos son los grupos terroristas, no son los estados. Pero ¿se está defendiendo los derechos humanos de los terroristas solamente? ¿No se defienden también los derechos humanos de las personas afectadas, evidentemente por los estados? Pero hay una serie de casos, por ejemplo el caso Berenson, por ejemplo el caso Castillo-Petrucci. No, el caso Castillo-Petrucci no tiene que ver con el caso Berenson, son cosas muy distintas, ¿no? Son dos terroristas emergentistas extranjeros, bueno, pero, juzgados bajo pero normas bien, pero digamos, internas, y son las mismas leyes pero las que no se les han aplicado. Pero no son cuestionables las leyes antiterroristas del Perú como existieron en ese entonces, tanto así que desde el 88 hay recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reformularse, y hasta ahora no se ha hecho nada. Bueno, eso ya es un problema Eso sería interno. curarse en salud, más bien. Eso es un problema interno. Pero eso sería curarse en salud, correcto. no retirarse de la competencia contenciosa. Pero ahora, Raúl, nos enfrentamos a un problema. Si tú cambias hoy día las leyes antiterroristas, no puedes juzgar a quienes cometieron actos de terrorismo antes, porque la ley rige a partir de su publicación. Evidentemente. Y con mayor razón aún la ley penal, ¿correcto? Entonces, sí estamos amarrados. ¿Por qué? Porque en la década de los 80 no se hizo nada por combatir el terrorismo. Y las normas que surgieron después, draconianas, excesivas, tal vez, como puedan denominarlas, por lo menos trataron de dar una solución legal, un revestimiento legal a una solución para un problema concreto. Un maquillaje más que un revestimiento, ¿no es cierto? Porque ahí hay una gran diferencia entre legitimidad y legalidad. Pero, y se enfrentan en situaciones ¿por qué lo que límite en otros como esta, países ¿no? sí es válido? ¿Por qué los jueces sin rostro que en otros países sí pudieron juzgar terroristas en el Perú no pueden hacerlo? Porque eso pasó en Italia con las Brigadas Rojas. ¿Qué pasa? ¿El Perú es un estado de segunda o de tercera clase? No puede dar una disposición para garantizar que puede existir un procedimiento para juzgar a estas personas. Recordemos que el principal problema era la presión terrorista contra los jueces, las amenazas, los crímenes, etcétera, que intimidaban a la judicatura para no poder sentenciar a estos criminales. Entonces, hay que ir a una reforma profunda y hay que ver cuál ha sido la dimensión real del problema del terrorismo en el Perú. No se puede pensar que alegremente aquí se viola por violar derechos humanos, se niega por negar el derecho al debido proceso o el derecho a la defensa. Sí, pero no eso tiene tiene todo un significado. Vamos a ir a una brevísima pausa y vamos a seguir conversando sobre este tema que es sumamente interesante. Bien, seguimos conversando sobre el tema de la posible sentencia de la Comisión de la posible derivación de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Berenson. Ahora, quizá lo que está absolutamente fuera de todo debate es la unanimidad que existe en torno al caso de Lori Berenson y al caso de Polay y al caso de Mel Guzmán, ¿no es cierto? Es decir, no debe soltarse a nadie, no debe de alguna manera el Estado peruano demostrar flaqueza frente a estos casos. Pero ¿cómo de alguna manera combinar esto con el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Existe posibilidad, como están planteándose las cosas en este momento? Yo creo que hay que tener en cuenta que un estándar internacional es siempre un estándar mínimo y no un estándar máximo, ¿correcto? Es decir, cuando se trata de protección de derechos en general, se busca un mínimo común denominador y no un máximo, no un múltiplo máximo de todos estos sistemas de protección. Por otro lado, evidentemente, si existen problemas con la legalidad de un país, existen en el seno de ese país. Pero que la Comisión o que la Corte se quieran irrogar facultades de tribunal constitucional que no tienen, me parece excesivo. Que quieran actuar como un tribunal supranacional que no lo son, también me parece excesivo. Deben ceñirse a su función y deben tratar de entender no solamente las normas, sino el contexto en el que éstas se dan. Las normas son una respuesta social a una necesidad, no son una cuestión salida de la nada. Y el Perú ha tenido que librar durante muchos años una larga lucha para librarse del flagelo terrorista.
Sí. Hay 25.000 muertos. Ahora, esta gente no es inocente. No, evidentemente no es inocente, eso está, por eso le digo, absolutamente fuera de todo tipo de discusión, ¿no es cierto? Pero lo que se cuestiona aquí más bien es el tema del debido proceso, el tema de los derechos fundamentales al momento de ser juzgado, no tanto la inocencia o no inocencia de estas personas. El caso Berenson es un caso ejemplar en este sentido. ¿Por qué? Se le juzga en el fuero militar. La recomendación de la Corte Interamericana es proceder a un juicio nuevo. ¿Por qué? Porque se considera que el anterior carecía de las garantías y no era el correspondiente. Se anula el juicio anterior. Por lo tanto, se realiza un procedimiento del fuero civil, sí, que ya no es ni un nuevo procedimiento ni un segundo juicio, claro, sino que es el juicio, sí, porque el otro quedó anulado. Lo que sucede es que esta señorita estaba presa de... Claro, nos encargamos además de transmitir el juicio durante 2 meses seguidos aproximadamente. Así es, y este ha sido dado pues con todas las garantías del caso y se le ha impuesto una sentencia en forma de vida y con ella una pena. Entonces, tiene que cumplir esta pena. Ahora, ¿no sería mejor no tanto cuestionar a la Corte o a la Comisión o al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y denunciar la existencia de un lobby enorme hacia Lori Berenson? Es decir, que el problema no es el sistema, sino las presiones políticas hacia los magistrados del sistema. Pero es que si el sistema funciona o debe funcionar como tal, debe ser ajeno a esas presiones. No puede ser que porque las presiones vengan de un determinado país que no ha ratificado la Convención de San José, que no reconoce la competencia de la Comisión, pero que no reconoce la competencia de la Corte. Pero que financia el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? En parte, ¿no? Porque la sede está, de la Comisión está en la ciudad de Washington, ¿no? Pero que presiones de estos grupos puedan influir a tal extremo, ¿no?, que lleven a países que sí han firmado, sí han ratificado y sí reconocen competencias, ¿no?, a tirarlos contra las cuerdas por situaciones que se han producido no gratuitamente. Esta señorita vino desde el extranjero a enrolarse en un grupo terrorista en el Perú. Sí, ahora cuestionar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Te hago una salvedad. Sí. Si esta señorita se hubiera plegado a Fuerzas Armadas Revolucionarias en una situación de conflicto interno, sin autorización de su gobierno, podría eventualmente tener la calificación de mercenaria y se verían muchos mayores problemas. Bien, evidentemente es un tema sumamente controvertido, sumamente controversial. Y como le repito, hay unanimidad, ¿no? Ni Lori Berenson ni ningún otro terrorista tiene que salir de las cárceles. Yo creo que la opinión pública peruana es firme en ese sentido. La lucha contra la subversión en el Perú se ha cumplido como no se ha cumplido en ningún otro país, porque tú tienes aquí a los líderes terroristas y a los militantes presos. En cambio, Videla o Pinochet u otros tienen miles de desaparecidos. Aquí están presos y han seguido procesos. Si quieren cuestionar el proceso, pueden volver a tener tal vez un nuevo proceso, caso Berenson, ¿correcto? Pero lo que está fuera de duda es el derecho de la sociedad peruana a defenderse y a preservarse frente a esta amenaza. Sí, eso creo que no puede cuestionarlo nadie. Efectivamente. Luis García Corrochano estuvo con nosotros y ha calificado a Pinochet y Videla de terroristas. Gracias por estar con nosotros, un gusto. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos. Él es internacionalista. Bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Bien, este es un caso pues sin precedentes, ¿no es cierto? Es la primera vez que un Estado denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como es lógico, es un tema que ha desatado controversia, pero además es muy interesante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál es su punto de vista? No, evidentemente es un asunto jurídico delicado y debería ser tratado como tal, no como un asunto meramente político, aunque tiene una arista política muy relevante. De esta denuncia que está haciendo el Estado peruano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos acompaña Luis García Corrochano. La recomendación que hace la Comisión Interamericana para darle libertad o un nuevo juicio a la señorita Berenson o una reparación. Sí. Ahora, frente a la cuestión de competencia, ¿cómo debe resolver entonces la Corte? La Corte solamente puede ver los casos de derechos humanos. No debería resolver cuestiones de competencia finalmente, ¿no? No, absolutamente. Aquí no se puede plantear la competencia o incompetencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni el exceso de poder. Esto sería una cuestión ya más bien política. El Perú tendría que plantear esto ante el Consejo Permanente o convocar a un Consejo Consultivo de Ministros de Relaciones Exteriores política, a la OEA, directamente a la OEA. Ahora, ¿por qué saltar entonces esta etapa? Quizá lo que está tratando de hacer el Estado peruano es ganar tiempo frente a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quizá también, hasta cierto punto, ir ablandando el terreno frente a la OEA para obtener resoluciones a su favor. Bueno, pero una acción como esta en realidad es una pérdida de tiempo porque es una acción inconducente, es decir, no procede denunciar a la Comisión ante la Corte. Ahora, Fernando Olivera afirma que esta estrategia
afirma a su vez la adhesión. En este sentido, lo que pretende el Estado peruano demandar a la Comisión ante la Corte me parece absolutamente inconducente. Primero, la Corte recibe denuncias sobre violaciones de derechos humanos. La Comisión no ha cometido una violación de derechos humanos, sino que ha dado un informe sobre una supuesta violación de derechos humanos y con él una recomendación. Lo que el Estado puede hacer es demandar ante la Corte sobre el informe emitido por la Comisión para contestar este informe, en el sentido que no es procedente la recomendación